Regresamos a esta parte del programa y en esta disertación que estoy haciendo, luego de esa participación de Istúriz de carácter incendiario y amenazante, entra algo que en lo particular me llama la atención, y es que Maduro hace un reconocimiento a la fuerza pública, es decir, a la Guardia Nacional y a la policía por su actuación, con lo cual convalidó los excesos, los abusos, las arbitrariedades y las violaciones de derechos humanos, y evidenció que era parte de un accionar del gobierno que él conestaba. No tengo más nada que añadir, porque si yo digo, aplaudo a mi hijo que le tiró una piedra al vecino, o aplaudo a mi hijo que siendo policía agarró a unas personas desarmadas o que estaban tirando piedra y le metió un tiro en la sien, o sea, yo soy prácticamente un conestador del delito. Eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, la lengua que delata lo que hay en el corazón. Jorge Roy se centra en el tema del modelo económico, pero no fueron realmente decisivos a la hora de defender un modelo económico de libertades consagradas en la Constitución. Ese modelo económico tiene que ser un modelo que concilie los intereses de los dos bandos. O sea, yo no creo en el comunismo, yo soy anticomunista radical y antisocialista radical. Yo no creo en el capitalismo y menos en el extremo del capitalismo neoliberal, ese capitalismo salvaje. Entonces hay un punto que no es ni de centro izquierda ni de centro derecha, no, que es del centro, y que además tiene doctrina y tiene la probatoria histórica de que ha sido exitoso en la Alemania de la posguerra, y aún hoy día esa Alemania que se recuperó, que refaccionó todo un país, que reestructuró su economía, sigue siendo líder mundial en la economía gracias al modelo económico centralizado, es decir, rectifico, ubicado en el centro, no centralizado, porque el centralismo es del comunismo, y la descentralización y la liberación y las libertades son democráticas o capitalistas, sobre todo si son en exceso. Es la doctrina social de mercado, economía social de mercado con riqueza solidaria, que los pobres obtengan de su trabajo el beneficio no solo para sobrevivir, sino para vivir holgada y honestamente, que puedan coexistir las empresas privadas con empresas públicas de propiedad social, de propiedad comunitaria, ¿cómo no?, con reglas de juego claras, aun cuando la Constitución no lo contempla de manera explícita, puede hacerse por vía de una respuesta política para conciliar los intereses de una nación. Pero el modelo económico es equivocado, le dice al presidente, sin empresarios privados no hay desarrollo, y eso lo comparto plenamente. Fíjense ustedes, sobre todo quienes siguen al gobierno, ¿tiene el Estado la capacidad de emplear de manera honesta, quiero decir, o sea, bien remunerado, con protección social, 10, 15, 20 millones de habitantes? Yo no creo. La propia Cuba, que sobrevivió gracias a lo que le daba la URSS, a lo que le hemos financiado, le han con dineros nuestros financiado el gobierno de los últimos 15 años de Venezuela. ¿Y qué tuvieron que hacer? Echar a la calle a los trabajadores públicos, porque es que no aguanta, ningún Estado aguanta eso. La empresa privada tiene la ventaja que no solamente diversifica, sino que además le da la opción de que no haya un solo patrono. Porque cuando el patrón es uno solo, como es el Estado, las personas no tienen opción, se convierten en esclavos. Entonces eso de la explotación del hombre por el hombre es preferible que la explotación del hombre por un solo hombre que esté en el Estado. Esa es mi percepción de la realidad. Pérez Abad, después de lisonjear y hablar que los tres conspiradores son la seguridad, hizo una lisonjita allí y tal,
Y habló de temas interesantes, la seguridad ciudadana y el desabastecimiento y la inflación. Esos son los temas centrales de la economía. Uno, que no tenemos una seguridad monetaria y financiera, que hay un férreo control de cambio que ha generado corrupción, que permite desde el gobierno el enriquecimiento de quienes detentan el poder en contra del empobrecimiento de la mayoría de los venezolanos. Y ha conducido irreversiblemente no solo al proceso estanflacionario, es decir, que nos hemos estancado con una inflación galopante, sino que además contribuye al desabastecimiento, que ese sí es un detonante peligroso para cualquier estallido social y que tenemos que resolverlos en horas, en días. ¿Por qué? Porque en estas 2 semanas barcos que atracaban en los puertos de Guiria, La Cruz, Guaira, Maracaibo, Puerto Cabello, no llegaron porque, y ahora es cuando falta el tiempo del desembarque. Sin las divisas oportunas, yo no creo que es bondadoso para la economía mantener el control de cambio. Yo creo que el gobierno, si tiene intenciones de mejorar la economía, que dé una señal para que nosotros tengamos confianza en el Estado. Y es desmontar más rápidamente, aunque ya están intentándolo, el control de cambio, porque tenemos 4 paridades cambiarias. Cadivi, que son para ellos los dólares, SICAP 1, que es para algunos privilegiados, SICAP 2, que es un poquito más amplio, y el otro, que es el mercado rojo, que establece, bueno, una diferencia de hasta 7 veces el valor del dólar oficial, ¿no? Más, mucho más, como 11 veces el dólar oficial. Luego vino el tema de la paja, porque lo que habló fue paja, Michele Cocchiola, que no es Cocchiola, es Cocchiola. ¿Okay? Michele Cocchiola habló pura paja. Y me pareció, no sé, tan de mal gusto. El presidente que lo ha llamado ladrón, lo ha insultado, le ha dicho estafador, le ha dicho de todo. Ni siquiera se disculpa. Simplemente, no, ya estamos hablando. O sea, eso me dio a entender que los políticos pareciera que juegan con nosotros. O las ofensas son parte de un libreto proselitista, o las ofensas terminan siendo para sinvergüenzas que las aceptan y no piden rectificación ni disculpa cuando ofenden. Mi percepción. Jorge Rodríguez. Saben que él es un psiquiatra de mediocre formación, ¿no? Que usa la psiquiatría para burlarse prácticamente en un espejo de él y de los demás. Fue otro con su discurso incendiario. Tuvo una manipulación que dice que, o aseveró, que Venezuela está infestada por el virus del odio. Esa fue una aseveración que tiene absolutamente razón y verdad en decirlo. Lo que no dijo fue quién inoculó ese virus, de negros contra blancos, de pobres contra ricos, ricos contra pobres, de ciudadanos contra pueblo, división de pueblo, o sea, pueblo somos nosotros, ustedes no son pueblo. Jorge, escucha tu inconsciente, no tu subconsciente, sino tu inconsciente, para que la memoria no te falle. Hugo Rafael Chávez Frías fue el que atizó, desgraciadamente, ese tipo de virus entre los venezolanos. Sembró el odio, dividió al país. Lastimosamente es así, lastimosamente es así. Luego habló del virus del odio de clases, racial, religioso. Veamos, en el de clases nos dijo que las personas que eran pobres, pues era por culpa de los ricos, cuando no del imperio o del de al lado.
maldijo a Israel, desdijo del judaísmo con un carácter antisemita brutal. Pero además de ello, y para mayor gravedad, se burló mediante el sincretismo religioso de todas las religiones, pero en particular de la cristiana, al extremo de que eso de que Cristo vive es una copia que hacen para decir Chávez vive. O sea, se ha burlado de todas las religiones. El sincretismo no es más que la conjunción arbitraria, en este caso de lo religioso, de varias religiones. Lo mismo me da que hago cristianismo con brujería, babalao, meto el horóscopo, hago una mezcolanza de factores confesionales. Y eso es con el ánimo de manipular y confundir. Así es que el virus, también en lo religioso, lo inoculó el presidente Chávez, que en paz descanse, porque Dios es misericordioso, lento a la cólera y lleno de amor siempre. Identificamos y en breve regresaremos.